Muy bien, pues vamos a empezar con este curso de introducción a los fundamentos del diseño lógico. Vamos a iniciar pues. El diseño lógico, en este curso que básicamente contempla los fundamentos, pues vamos a iniciar con los conceptos básicos, con las herramientas que se emplearán a lo largo de este curso y del siguiente, que es diseño lógico avanzado para el diseño digital. Es interesante hacer la mención de que originalmente pues el diseño lógico se hacía con componentes discretos. Se empezó con circuitos electromecánicos, relevadores. Después se dio paso a la tecnología de los semiconductores, en donde aparecieron alrededor de la década de los 70s los circuitos integrados de la familia 74LS, y durante mucho tiempo se hizo diseño lógico con estos componentes discretos que componían compuertas de tipo AND, de tipo OR, etc. La realidad es que en su generación el diseño lógico básicamente se hace a través de lenguajes de descripción de hardware, lo que implica que el diseño lógico, aunque es hardware, finalmente implica un muy buen conjunto de habilidades de programación. Por eso es que en este curso vamos a incursionar en la herramienta Vivado, que pues deben ustedes de instalar. Por ahí en la página del curso viene la sección donde se dan las indicaciones para que ustedes instalen esta herramienta, que es un entorno de desarrollo precisamente en este contexto de la descripción de hardware a través de lenguajes de alto nivel. Puede ser VHDL, puede ser Verilog. Particularmente yo voy a usar VHDL. Y noten entonces cómo, aunque los conceptos y los fundamentos del diseño lógico son los mismos tanto para un enfoque completamente de hardware como este, que está muy orientado a las herramientas de desarrollo mediante software, los fundamentos son esencialmente los mismos. Por eso vamos a iniciar algunas prácticas con la perspectiva de hardware estrictamente, y después daremos el salto a la perspectiva de entorno de desarrollo con lenguajes de descripción. En fin, el diseño lógico se encuentra inserto dentro de lo que se conoce en general como diseño digital. Una primera parte antes de llegar al diseño de hardware complejo, pues es precisamente este conocimiento del diseño lógico. Aquí tenemos los fundamentos de lo que más adelante puede convertirse en un diseño de hardware también digital, pero a otro nivel de complejidad. Entonces es indispensable que manejemos los conceptos básicos y que los tengamos muy claros: lo que es el hardware, lo que es el software, lo que es un sistema digital. El hardware, pues básicamente son los componentes que podemos tocar dentro de un sistema. El software son los componentes que no podemos tocar, pero que están ahí, son los programas, ¿verdad? Son las instrucciones. Y el sistema digital, como todo sistema, es un conjunto de elementos que están interrelacionados y que tienen un propósito. En este caso, un sistema digital opera con elementos discretos de información, y precisamente por eso el apellido de digital, porque finalmente lo que va a manejar un sistema de este tipo son números representados a través de ceros y unos, es decir, a partir de la representación de un voltaje o la ausencia del mismo. Entonces, esta es también la razón por la cual más adelante en el curso vamos a hablar de sistemas de representación posicional, concretamente sistema binario, sistema hexadecimal. Es fundamental en toda la carrera que tiene que ver con las tecnologías de la información, independientemente de que ustedes vayan hacia el hardware, hacia el software, hacia las comunicaciones. La representación numérica mediante ceros y unos es indispensable en todos estos ámbitos.
Bien, pues un poco de historia. Voy a platicarles nada más, muy brevemente, que un personaje muy importante de la industria electrónica japonés, el doctor Sugio Makimoto, es uno de los analistas en cuanto al desarrollo de la tecnología en el área de los semiconductores, y bueno, pues él básicamente detecta muy bien algunas etapas de este proceso de desarrollo de la industria de los semiconductores. Inicia con el nacimiento de la electrónica como tal, con el transistor, 1947, y va seccionando el desarrollo en aproximadamente periodos de 10 años. De tal manera que el primer periodo ocurre precisamente en la década que empieza en 1947 y termina en 1957. Básicamente ahí lo que tenemos es el origen, el inicio de la era de los semiconductores. Después viene como tal la era del transistor, de 1957 a 1967. Estamos hablando de transistores discretos, como componentes independientes. Y después, en la década que va de 1967 a 1977, lo que tenemos es la integración de estos circuitos que contienen transistores, resistencias mayormente, y que quedan contenidos en una pastilla de silicio. Se les conoce como circuitos integrados, y básicamente son de baja escala, por eso la L, la S de Low Scale Integration, baja escala de integración. Posteriormente, en la década que va del 77 al 87, estos circuitos integrados dan el siguiente salto a la inclusión de los elementos que componen a una computadora digital, de tal manera que estos circuitos integrados son esencialmente un microprocesador y contienen los elementos de unidad aritmético-lógica, así como algunos elementos de control para poder acceder a memoria y a periféricos, que en ese entonces eran dispositivos separados del microprocesador. Luego, en la década de 1987 a 1997, viene la era de los circuitos integrados de propósito específico, y se les conoce como así, por sus siglas en inglés. Básicamente son circuitos que mandan fabricar la industria de los semiconductores para realizar ciertas tareas muy específicas. En 1997 inicia la década de los dispositivos programables en campo, por sus siglas en inglés FPGA, que es justamente el contexto en el que ustedes van a trabajar, en tanto ya no se entiende un diseño lógico en términos de circuitos integrados como en los 70s, sino ahora se utilizan estas plataformas de hardware programable de altísima integración, que ya no solo incluyen lógica programable, que se conoce como lógica de pegamento, sino incluso microprocesadores muy poderosos. Precisamente este nuevo concepto, que incluye muchísimos elementos lógicos, varios microprocesadores y suficientes periféricos para realizar las tareas de un sistema digital microprocesado, se le conoce como System on Chip. Entonces es su origen pues en los albores de los 2000, pero el doctor Makimoto define que esencialmente esta era empieza en el 2007 y justo acaba de terminar hace un par de años, en el 2017. De tal manera que el doctor Makimoto define que la década que empezó en el 2017 y que terminará en el 2027, que es justamente la tecnología que a ustedes les toca abordar, es precisamente la era de la superintegración altamente configurable, por sus siglas en inglés, HFSI, y precisamente esa es la razón por la cual nosotros vamos a trabajar orientados precisamente hacia esta integración, que es muy alta, y por lo tanto vamos a trabajar con estos componentes que son precisamente los que conforman a esta tecnología en estos tiempos.
Aquí tenemos una representación de estos ciclos. El doctor Makimoto pues habla de periodos de estandarización y personalización, en donde básicamente lo que explica y representa es como la industria, cuando surge una nueva tecnología, se vuelca toda ella hacia un proceso de fabricación de dispositivos de propósito general, es decir, son estándares, le sirven a todo mundo para múltiples aplicaciones, y luego cuando esta tecnología, pasados 10 años, madura y los fabricantes, los diseñadores han llegado al punto de diseño en el que ya tienen probadas sus propuestas y sus productos, entonces pasan a la fabricación de componentes de propósito específico o dedicado, que en este caso se llama personalización. Surge otra vez una nueva tecnología, 10 años se prueba de nuevo en forma de productos estándares, y ya que están probados pasan nuevamente a un periodo de 10 años de dispositivos personalizados, y así van sucesivamente. A este ciclo se le conoce como el ciclo de Makimoto, y esta forma de onda es precisamente la onda también de Makimoto. Entonces, la última parte, como podemos apreciar aquí en la diapositiva, precisamente empezó en el 2017 y se espera que termine en 10 años, en el 27, pero noten cómo estamos en la etapa de generación y producción de alternativas estándar de propósito general. Pasados estos 10 años, a partir del 27, probablemente inicie un nuevo periodo de 10 años, pero en la modalidad de personalización. Bien, es interesante la gráfica, es para conocimiento y cultura general de cómo ha venido desarrollándose la industria y el sector de los semiconductores. Nosotros estamos ahora justamente en la tecnología de altísima flexibilidad e integración, HFSI por sus siglas en inglés. Entonces, podemos hablar ya, para dar una visión de conjunto de cómo ha evolucionado el diseño lógico y cómo ha ido haciéndose cada vez más pequeño el hardware respecto del software, aunque esencialmente se resuelven los mismos problemas. Entonces se empezó con el dispositivo electromecánico conocido como relevador, por allá de 1835, y así duró con aplicaciones ya en el ámbito de la computación, por ahí alrededor de la primera mitad del siglo pasado, 1957, fundamentalmente motivado por razones de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, el caso de esta computadora, la Z3, que está fundamentalmente conformada por circuitos electromecánicos, es decir, relevadores. Así que el diseño lógico empezó precisamente con estos dispositivos electromecánicos, y antes de ellos incluso con clavijas, haciendo conexiones a mano, alambrando a mano, las conexiones que implicaba el diseño lógico. Pero bueno, esto es parte solo de lo que ustedes deben de conocer para que vean cómo ha ido evolucionando el diseño lógico. Después aparece el transistor, ya lo dijimos, primeramente de manera discreta, incluso se confundían un poquito con bulbos porque estaban encapsulados en una ampolleta de vidrio, pero finalmente al interior estaba el dispositivo semiconductor. Y bueno, últimamente, digamos en la década de los 60, aparecen los dispositivos discretos como semiconductores. Aquí los tenemos, de baja potencia, de alta potencia, la era de los transistores discretos. Aparecen los circuitos integrados básicamente en la década de los 70, y aparecen, como decíamos, estos famosos dispositivos que se conocen como circuitos integrados dual inline, incluso algunos programables y borrables a través de luz ultravioleta. Esa es la razón de esta ventana. En fin, eran los primeros dispositivos programables, esencialmente memorias que se conocían como EPROMs, por las siglas de inglés de memoria borrable eléctricamente.
Y bueno, aquí tenemos la IBM 360, que es una computadora construida a partir de dispositivos de circuitos integrados. Viene la década de los 80, fundamentalmente aparecen las primeras computadoras personales soportadas en los primeros microprocesadores, emblemático el Motorola 6000, por ejemplo, y justo a partir de este es que se desarrolla, por cierto, la primera computadora de Apple, que después se convertirían en las Macs. Es la época de los circuitos integrados de la familia 74 que les platicaba, de diseño lógico, y precisamente esa primera computadora de Steve Jobs y compañía, pues fundamentalmente estaba construida mediante lógica de pegamento, lógica construida con esta familia 74LS. En la década de los 80s, 90s, pues se consolidan los dispositivos programables. Son dispositivos que se conocían como arreglos lógicos programables, y también es la era de los dispositivos de propósito específico, los ASIC. Ahí tenemos una Macintosh de 128K, ¿verdad?, de memoria, que en su momento pues fue también un hito en la historia de la computación personal. La computación llega a los domicilios, llega a los individuos y bueno, empieza a hacerse omnipresente. Finalmente, decíamos que al finalizar la década de los 90, 1997, 2007, es cuando se consolidan los FPGAs, que son los dispositivos de lógica programable, pero en campo. Quiere decir que son reconfigurables en sitio, a eso se refiere campo. En sitio se pueden configurar, reconfigurar, y esa es la razón de que se pueden actualizar el hardware a través de una conexión, por ejemplo, de internet. En fin, es el origen de estos dispositivos. Ahí tenemos la computadora iMac, que es la que en su momento estuvo vigente en esta época, y la aparición de los iPod y todo esto que es también un referente en el ámbito de la tecnología de la información. Finalmente tenemos nuestra época, la década del 2007 al 2017. Aparecen estos dispositivos de altísima flexibilidad e integración, y bueno, un referente en este sentido es la familia Zinc de Xilinx, que son precisamente estos dispositivos que ya no son precisamente FPGA, sino más bien son System on Chip. En fin, es la era de los dispositivos inteligentes, ¿verdad? Ahí tenemos un iPhone, y solo es la referencia de cómo el software empuja de tal manera que al hardware ya solo le deja lo mínimamente indispensable, y esta es la era en la que estamos viviendo ahora. De tal manera que esta efectivamente ya es la era de la super integración altamente configurable, altamente flexible, y esta terminará en el 2027 en su etapa de estandarización. Precisamente los dispositivos que estamos viendo en el ámbito del sector de la lógica programable pues forman parte ya de esta realidad. Contienen microprocesadores, contienen periféricos para cualquier cantidad de cosas, y por supuesto en sí mismos adentro tienen, por decirlo así, un FPGA, lógica programable. Todo esto es una muy rápida revisión histórica de cómo hemos llegado a este punto. Decía yo desde el principio que con independencia de la tecnología los conceptos son esencialmente los mismos, y una parte básica es la representación de estos números, que es lo que maneja la computación en términos de señales, y son señales porque son variables físicas que pueden ser medidas. ¿Cuál es la información discreta? Precisamente estos ceros y estos unos que representan números, de tal manera que al tener un conjunto finito de símbolos, estos pueden representarse también con un conjunto finito de señales. Entonces, en esencia tenemos aquí esta combinación de cuatro posibilidades en términos del dominio del tiempo y de la amplitud.
Cuando hablamos de la amplitud de la señal hablamos de valor. Cuando hablamos de su desarrollo en el tiempo, ¿verdad? Hablamos de dominio. El dominio es precisamente el tiempo. Entonces tenemos estas posibles 4 combinaciones. Cuando el tiempo es continuo, ¿verdad? Y cuando el valor también es continuo, lo que tenemos es lo que se conoce como señal continua. Cuando el tiempo es continuo, pero los valores de la señal son discretos, entonces lo que tenemos es una señal discreta. Entonces noten cómo si el tiempo es continuo, hablamos de señal. Por el contrario, si el tiempo es discreto, entonces hablamos de secuencias y la combinación correspondiente, a saber, si el tiempo es discreto y los valores de la señal también son discretos, entonces tenemos una secuencia discreta. Si el tiempo es discreto y el valor de la señal es continuo, entonces hablamos de secuencia continua. Aquí está representado a través de unas imágenes, más o menos para darle intuición. Noten cuando el eje del tiempo, el dominio es continuo, pues la señal no tiene ningún brinco, ningún salto en este eje. De la misma manera, cuando los valores son continuos, igual no se observan saltos ni brincos en este dominio, que es el eje de los valores. Pero, por ejemplo, si la señal es continua en el tiempo, pero es discreta en sus valores, observamos estos escaloncitos, que quieren decir que los valores solo pueden tomar ciertos niveles específicos. De igual manera, si el dominio del tiempo es discreto, quiere decir que va a haber saltos en el intervalo del tiempo en el que se observa, lo cual quiere decir que hay muestras, y por eso aquí se representa punteado el eje del tiempo. Sin embargo, puede haber una combinación donde, aunque está muestreado cada cierto periodo la observación que se hace de la señal, sin embargo, la señal puede tomar todo el intervalo, puede tomar cualquier valor en este intervalo, y por eso se representa aquí de manera continua. En fin, estas son las 4 combinaciones. Típicamente en el dominio digital, con lo que se trabaja es con secuencias discretas. En general, el dominio digital, vamos a decirlo, donde trabajan las computadoras, el procesamiento digital de señales, es con secuencias discretas. Y la electrónica analógica, la tradicional electrónica analógica, que no contenía ningún tipo de procesamiento digital, pues básicamente eran señales continuas. Y claro, existen las combinaciones intermedias, en el proceso mediante el cual se pasa de analógica a digital, pueden aparecer, pero los extremos son los que nos llevan del dominio analógico al dominio digital. Listo. Entonces, las señales binarias son precisamente las que nos van a permitir representar a los ceros y unos, y son binarias porque en ese conjunto finito solamente hay 2, a saber, lo que representa al 1 y lo que representa al 0. En general podemos hablar de lo que representa a lo verdadero, lo que representa a lo falso, lo que representa a un nivel alto, lo que representa a un nivel bajo, y el correspondiente en inglés, high y low. Son equivalentes. Noten cómo son siempre 2 estados que son antagónicos, y ese es el fundamento de las señales binarias. Representan 2 posibilidades que normalmente son contrarias. Tenemos la lógica de representación positiva y la representación con lógica negativa. La representación con lógica positiva es aquella donde el nivel alto se representa con un 1 lógico, mientras que el nivel bajo se representa con un 0 lógico. Y por caso contrario es representación con lógica negativa cuando un nivel alto se representa con un 0 lógico y un nivel bajo con un 1 lógico. Es esencialmente esta distinción
la que determina si se trata de una lógica positiva o una lógica negativa en los términos que están aquí indicados. Bien, entonces, si vemos al sistema digital como una caja negra, no sabemos qué hay adentro, podemos, como todo sistema, desde el punto de vista de la ingeniería, reconocer que hay una entrada que se procesa y que finalmente deriva en una salida. Es el enfoque de los sistemas, de la ingeniería. Y si es así, lo que vemos es que una señal que es continua en principio la tenemos que pasar a su representación digital, y para ello nosotros hablamos de ciertos umbrales que definen al nivel bajo y al nivel alto. De tal manera que si la señal se encuentra dentro del intervalo que se considera como bajo, y yo estoy usando lógica positiva, voy a representar este nivel con un 0. Por el contrario, si está por encima de cierto valor de un umbral en un intervalo que yo reconozco como alto, entonces eso representaría a un 1. Aquí adentro yo trabajo con esos ceros y unos, nada más. Genero salidas en términos de ceros y unos, y luego, si es un 0, pues lo voy a representar con un nivel bajo, si estoy hablando de lógica positiva. Y si estoy hablando de un 1, lo voy a representar con un nivel alto, y de esa manera regreso al dominio de las señales continuas. Mientras que acá, pues todo el procesamiento digital se hace con secuencias discretas. En fin, es un bosquejo genérico que nos permite visualizar esto en términos generales. Bien, las ventajas de un sistema digital. Claramente los sistemas analógicos han venido a ser reemplazados fuertemente por los sistemas digitales. No quiere decir que los sistemas digitales sean mejores que los sistemas analógicos, simplemente que tiene algunas ventajas que lo hacen más conveniente para cierto contexto tecnológico que es en el que estamos viviendo. De la misma manera podemos hablar de las ventajas de lo analógico, solo que, insisto, en términos del momento histórico y tecnológico que estamos viviendo, es más conveniente la representación digital. ¿Cuál es fundamentalmente la ventaja de un sistema digital? Su menor vulnerabilidad al ruido, esa es una. Y dos, la complejidad de los circuitos, ¿verdad? Aunque aquí suena un poco paradójico, se refiere a que hay una menor cantidad de componentes visibles. A eso se refiere la complejidad de los circuitos, a que visualmente yo detecto, yo ubico, yo visualizo pocos componentes, aunque claro, ese componente al interior es complejísimo, ¿verdad? De tal manera que antes un equipo, digamos, electrónico, por decir un televisor de la época analógica, pues tenía un tubo de rayos catódicos, una tarjeta de circuito con un montón de componentes discretos que incluían resistencias, capacitores, inductores, en fin, cualquier cantidad de componentes, cientos, miles de componentes. El problema es que si fallaba uno solo, fallaba todo el equipo. Entonces, ahora lo que tenemos en una televisión, si ustedes la destapan, simplemente es un circuito que está ahí pegado básicamente a la pantalla de despliegue LED, y eso es todo. Hay menor cantidad de componentes, disminuyó la complejidad en ese sentido. Claro que esa complejidad se traslada al interior de ese solo circuito que está ahora ahí presente. Pero es la ventaja que permite que ahora los dispositivos sean más económicos. Tiene esa ventaja económica. Decíamos que para que una señal continua pase al dominio digital, pues hay que hacerla que de alguna manera se convierta de una señal continua a una secuencia discreta, y eso normalmente se hace mediante unos dispositivos que se conocen como conversores analógicos digitales, por sus siglas en inglés ADC. De tal manera que yo tengo una señal en el dominio del tiempo, es una función que depende del tiempo, y paso a una secuencia que está en términos de muestras que se van tomando a lo largo del tiempo. Por eso es una función de n, donde n es la muestra que se va indicando con este índice. Bien,
Esto es esencialmente la introducción